Ministerio de Planificación y Presupuesto de Brasil. Bienvenido, Helmut Schwarzer. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Quiero saludar a los miembros del panel, del Presidium. También manifestar una vez más mi gratitud al senador Mayans y a la Comisión de Seguridad Social y específicamente por el privilegio de poder hablar dos veces a lo largo de la Semana de la Seguridad Social. Yo he estado en el panel en el martes y voy a también aprovechar exactamente eso para no repetir, yo no quiero repetir los contenidos de la ponencia de martes, donde he hablado sobre principios de la OIT, ya he hablado sobre convenio 102 también, lo que usted me ha provocado, ¿no?, en relación al tema. Y también, pero he sentido que, o he tenido la sensación de que era necesario quizás focarme acá en tres mensajes y también en aras del tiempo, que ya estamos un poco avanzados del tiempo para no retrasar demasiado. Entonces quiero focarme en tres temas, tres mensajes. El primer mensaje es quizás rectificar o quizás aclarar un punto que en la discusión del martes me pareció que no quedó claro, que es que nosotros tenemos recomendaciones, dos nuevas recomendaciones de la OIT, que son normas internacionales. No tienen la misma fuerza de una convención, pero una recomendación es como una guía para el desarrollo de políticas por los países. Una recomendación en relación a los pisos de protección social y estrategias de extensión de la protección social, que es del 2012, y la segunda es en relación a transición de la economía informal a la economía formal, la formalización del año pasado, ¿no? Esa recomendación. No va a ser importante entrar en los detalles de esas recomendaciones, pero la idea es que para conectarlo con el tema de reforma de pensiones, la idea es que una estrategia de transición a la formalización y una estrategia de desarrollo de los sistemas de seguridad social, donde pisos de protección social tienen un papel importante en el concepto de la OIT, requieren que uno vea más que simplemente el árbol, ¿no?, que uno vea la selva, ¿no?, la floresta, que uno vea las distintas instituciones, los rubros, los regímenes que se conjugan en el sistema de protección social, que se coordinan, y muchos de los miembros del panel ya han hablado sobre eso. El segundo tema es un tema, a mí me dio ganas de mirar el Pensions at a Glance, que es un documento que la OCDE, la OCDE, publica cada 2 años. Es una publicación muy interesante, muy importante, porque brinda información sobre la situación, el diseño y funcionamiento, algunas estadísticas importantes de los principales o de los regímenes de protección social, de pensiones en los países de la OCDE y del G20. Y eso porque acá en México también hay un rol, se ha mencionado que hay un estudio de la OCDE que también se ha propuesto para discusiones. Y por fin, me gustaría de recuperar un tema, eso sí, volver un poco a lo que he hablado el martes sobre las reformas, o sea, aquellos países de Américas y de Europa Oriental que han hecho privatizaciones parciales o integrales de sus sistemas de protección social a lo largo de estas últimas 2-3 décadas y que han hecho cambios a sus reformas, o sea, han reformado porque no han estado contentos con los resultados. Entonces, esos son los tres temas. Me gustaría de gastar como quizás 3-4 minutos en cada uno de ellos y con eso ahorrar un poco de tiempo acá. Entonces, primeras filminas. Primero tema, nuevas recomendaciones. Ya les he mencionado, hubo 2 recomendaciones. Nuestros mandantes, no soy yo que lo digo, son los trabajadores, empleadores y los gobiernos que han solicitado que la OIT promueva
pisos de protección social, que serían garantías básicas de protección social a todos, lo que incluye también protección en la vejez, o sea, pensiones, donde se conjuga seguros sociales y prestaciones no contributivas. Y eso como parte de una estrategia de desarrollo de la protección social, de la seguridad social. Más recientemente, el año pasado, algo estrechamente vinculado, especialmente para el caso de América Latina, la transición de la economía informal a la formalización tiene una conexión muy cercana con el tema de la protección social y por lo tanto también de las estrategias de expansión de protección social y de derechos laborales de forma general. Próxima filmina, por favor. Eso es, no vamos a entrar en todos los detalles, eso es una demostración, una representación gráfica de esta recomendación sobre pisos de protección social y estrategias de extensión de la protección social. Entonces, hay en el centro, en el centro de esta escalera, hay una parte que serían las prestaciones de seguros sociales, las prestaciones previsibles que le dan seguridad a la gente, por eso seguridad social. Y luego una complementación por seguros voluntarios y un piso de protección social que garantiza la extensión a aquellas personas que todavía no han tenido acceso a sistemas de protección social. Eso no es, esta escalera o este diseño no es, rígido, es flexible. La próxima filmina, por favor, demuestra, por ejemplo, que los seguros sociales hacen parte del piso de protección social, o sea, no es una, porque yo he escuchado comentario el martes de que el piso de protección social de alguna forma fuera como si fuera opuesto al desarrollo de los seguros sociales y de los seguros más clásicos, ¿no? de protección social. Sí es importante que nosotros tengamos un rol clave de los seguros sociales en esta estrategia de expansión social. Y también hay, por ejemplo, una tercera filmina, próxima, que por ejemplo uno podría imaginar también prestaciones universales que le dieran una base para la expansión del sistema de protección social a la totalidad. Cada país va a diseñar de acuerdo con sus propias necesidades, con su cultura y con sus capacidades económicas y sociales. Entonces, esta primera parte, entonces, es solo para manifestar que sí, que la OIT sigue defendiendo los pisos de protección social, que la OIT piensa que esas estrategias de desarrollo de la seguridad social siguen más importantes que nunca en la historia de nuestros países y que los regímenes más clásicos, como ha sido también demostrado, tienen un rol muy importante en estas estrategias. Entonces, el segundo tema, próxima. El segundo tema es esta mirada a una publicación que Pensions at a Glance, que es la revisión de los indicadores y de las reglas de los sistemas de pensiones de los países de la OCDE. La próxima filmina es una síntesis que he intentado hacer de las informaciones que hay allí, de que de los 34 países de la OCDE y más 5 países del G20 que no hacen parte de la OCDE, entonces estamos hablando de 39 países, prácticamente todos tienen un primer pilar, que sería un pilar básicamente público, con pensiones básicas, asistenciales, garantías de beneficio mínimo, entonces políticas redistributivas muy importantes. Un segundo pilar, muchos países tienen, o todos los países prácticamente tienen jubilaciones y pensiones contributivas obligatorias, y 25 más 7, 32 países de estos 39 tienen un pilar público, y 13 más 1, 14 países, o sea, la suma es más que 39, porque algunos países tienen un pilar público obligatorio y un pilar privado obligatorio, tienen 2 pilares obligatorios contributivos. Tienen entonces, 14 países tienen un pilar privado obligatorio. O sea, eso es lo que yo decía el martes, de que algunos países
han desarrollado pensiones privadas, otros países han desarrollado pensiones públicas. En realidad, la tendencia hoy en el mundo es que una mayoría de los países sigue con sus pensiones públicas obligatorias. Y lo que uno puede ver aquí en el caso de la OCDE, de los países de la OCDE, del G20, es que los países intentan buscar construir los sistemas mixtos, ¿no? Tener más que un pilar de protección social. Por ejemplo, los pilares complementarios, donde 19 países tienen pensiones ocupacionales, ¿no? Privadas, complementarias, o sea, son pensiones que son fondos de pensiones que, o regímenes de pensiones que financian el empleador y el trabajador, en complemento al régimen obligatorio. Y hay 22 países que tienen sistemas desarrollados de cuentas individuales, pero como complementarias y no necesariamente como obligatorias, ¿no? Entonces, ese mensaje es también importante, en mi opinión, porque en la OCDE, en los países de la OCDE, tenemos algunas buenas prácticas de pensiones privadas, pero también tenemos muchas buenas prácticas de pensiones públicas, ¿no? Entonces, en el momento de que hagamos una discusión sobre el desarrollo futuro del sistema de pensiones y de seguridad social de México y de otros países, también hay que mirar esta totalidad de buenas prácticas. Yo mencionaría, por ejemplo, el caso de Bélgica, que es un país relativamente pequeño, una población pequeña, y que aún así no tiene una escala de administración igual a un país grande. Su seguro social tiene un costo de administración que es de solamente 1% de la nómina, ¿no? Entonces, nosotros hemos escuchado que algunos regímenes privados de pensiones tienen un costo de administración de 15-20% de lo que recaudan, ¿no? Entonces, vean ustedes que no necesariamente sistemas públicos son sistemas ineficientes, ¿no? Entonces, eso es un mensaje importante. Depende de cómo se construye, depende de cómo se hace la gobernanza y de cómo se hace el diseño de ese sistema. Próxima. Entonces, ahí vienen algunos detalles de cómo se construyen esos sistemas en países de la OCDE y del G20. No vamos a entrar en detalles porque vimos, por ejemplo, en el caso de Alemania, ¿no?, cómo son diferenciados, ¿no?, los diseños en los diferentes países. Y la próxima filmina presenta algunas reglas. Entonces, la parte encima de la línea roja son los criterios y las condiciones para los que se jubilan o que se jubilaban el 2014, y la parte abajo de la línea roja son las reglas para los que recién han ingresado en la fuerza laboral. Entonces uno ve que las reformas tienden en ir postergando la edad de jubilación a lo largo del tiempo con el avance demográfico, ¿no? Próxima. Entonces, con eso, este es era mi segundo mensaje de que es necesario mirar a las buenas prácticas, seguramente en área de pensiones privadas, ¿no? Existen muchas buenas prácticas en países del G20, de la OCDE e incluso fuera de estos países, pero también existen muchas buenas prácticas en términos de pensiones públicas. Y el último tema que me gustaría de tratar es este de las reformas que han privatizado parcial o totalmente, los países que han privatizado parcial o totalmente sus sistemas y que han reformado. Aproximadamente la mitad de los países han hecho reformas, que no necesariamente significan la renacionalización de los regímenes, ¿no? Algunos países sí han renacionalizado. En América Latina, por ejemplo, Argentina decidió renacionalizar, Bolivia ha decidido renacionalizar sus sistemas de cuentas individuales. En Europa Oriental, Hungría, por ejemplo, ha decidido renacionalizar, Bulgaria, Kazajistán también ya ha sido mencionado acá. Entonces, hay algunos casos de países que por una serie de razones han decidido por
tomar, digamos, una medida extrema de renacionalizar. Hay otros países que en realidad han hecho, digamos, cambios, ¿no?, a los sistemas, han reintroducido un pilar público, pero han mantenido, ¿no?, el régimen privado como un segundo pilar y han introducido reglas, ¿no?, en este pilar privado que lo han hecho socialmente más justo y también más sostenible en el largo plazo. Entonces aquí tenemos algunos países que se mencionan, ya se ha mencionado acá Chile, algunos países, en 3 países las reformas siquiera han sido aplicadas porque han sido consideradas inconstitucionales o la Corte Suprema ha anulado la reforma, caso de Nicaragua, caso de Venezuela. Y hay países como por ejemplo Perú y Uruguay que han cambiado reglas que han permitido a algunos que no han privatizado completamente sus sistemas, pero que han permitido entonces a algunos de los asegurados de regresar al sistema público, ¿no? Y Chile es el caso donde está más evidente, se ha hecho un diálogo social bastante amplio sobre la necesidad de adaptar el diagnóstico sobre todos los problemas que el régimen ha enfrentado. Y se ha hecho un diálogo social bastante amplio y transparente sobre las necesidades de reformas. Próxima. Entonces, hay algunas razones, ni todas se aplican en todos los países, pero muchas de ellas se aplican en varios. Bueno, como acá en México la cobertura no se ha ampliado bajo esos regímenes privados, en algunos países incluso ha caído. Las prestaciones no tienen tasa de reemplazo suficiente, las mujeres por su trayectoria son afectadas, las desigualdades de ingreso no se disminuyen porque las cuentas individuales reproducen e incluso pueden amplificar las desigualdades sociales. Hay un costo de transición que es elevado porque el Estado tiene que no solo garantizar prestaciones, pero también tiene que indemnizar a los que han estado en el régimen anterior. Y costos de administración también se ha mencionado acá. Y próxima, y ya estamos llegando cerca del final. Entonces lo que los países, o muchos de esos países han decidido, ¿no? Algunos países han reintroducido pensiones públicas. En Chile eso ha sido hecho de una forma todavía modesta, una primera etapa, una pensión básica, que impide que las personas queden sin pensión mínima. Otros países han mantenido, ¿no?, o han fortalecido su pilar público, o sea, se han caminado hacia sistemas mixtos. Y algunos países han transformado las pensiones privadas en voluntarias, ¿no? En Europa Oriental hay algunos países que han cambiado el estatus de las pensiones privadas para voluntarias. También es importante un esfuerzo para mejorar la administración de los sistemas de pensiones, y con eso aumentar el cumplimiento y la recaudación. Eso es independiente del diseño del sistema de pensiones, y con eso hay una mejor chance de volver a cumplir con Convenio 102 que algunos de esos países, bastante incluso han ratificado, pero no necesariamente con las tasas de reemplazo, con el diseño del régimen de pensiones privados vienen cumpliendo. Y un punto importante, eso ha sido en Europa Oriental bastante importante, el costo de transición en medio de la crisis económica ha sido bastante pesado, y por medio del pilar público básico se puede refinanciar de modo más barato la deuda del sistema previsional. Entonces eso es un rebalance del mix público-privado para buscar una mejor eficiencia del sistema de pensiones que estos países han buscado. Entonces, última, las 3 conclusiones o los 3 temas, los 3 mensajes.
Entonces sí pensamos que es importante tener esas estrategias de formalización y de extensión de la protección social, de pensar en pisos de protección social, en cómo incluir las personas que no se encuentran incluidas en los sistemas de protección social. Eso sigue válido. El segundo mensaje, de que existe una diversidad de diseños de sistemas de pensiones, no existe solo un sistema, un modelo, y que los países de la OCDE demuestran buenas prácticas tanto en sistemas privados como en sistemas públicos. Y el tercer mensaje de que las reformas, ¿no?, que van de alguna forma, ¿no?, la idea de impulsar reformas, ¿no?, en México por parte de, por ejemplo, el senador Mayans, ¿no?, de refletir sobre qué cambios serían necesarios, ¿no?, en el sistema de protección social de México, van exactamente en el sentido de superar estas dificultades, estos malos resultados que los regímenes privatizados han demostrado en otros países, y algunos de esos resultados nosotros hemos escuchado a lo largo de esta semana, también se ve acá en México. Entonces me gustaría de agradecer una vez más por esta oportunidad y de decir que la OIT está muy contenta en estar presente y en poder participar de esta discusión que es clave y tan importante para México y para los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Helmut Schwarzer. La experiencia de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, donde México ha mantenido una participación histórica intensa, ha sido muy bien presentada en su exposición, y dejamos para después conocer su opinión sobre si no será este ya el momento en que desde la OIT en Ginebra nazca un código internacional de buenas prácticas de protección social. Lo dejamos para su posterior comentario y le damos ahora la bienvenida a la doctora Beatriz Rosado Cebrián. La doctora Rosado Cebrián obtuvo su doctorado en Economía por la Universidad de Extremadura y tiene un premio extraordinario por doctorado. Es profesora en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Extremadura. Ha obtenido varias becas predoctorales para llevar a cabo su labor de investigación y ha publicado más de 12 trabajos en revistas nacionales e internacionales especializadas. Tiene 9 libros, ha presentado 18 ponencias en distintos congresos, conferencias y seminarios, y participa en varios proyectos de investigación por convocatorias públicas, realizando diversas estancias postdoctorales en universidades nacionales e internacionales. La última, precisamente en México, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Pertenece como investigadora al Grupo de Investigación Sistemas de Pensiones Públicas de Extremadura, España, y al Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social de la Universidad de Valencia. Tiene el uso de la palabra la doctora Beatriz Rosado Cebrián. Muchas gracias. En primer lugar, dar los buenos días a todos, sobre todo por esta intensa mañana que continuáis aquí con nosotros, y sobre todo agradecer la invitación y esta oportunidad de poder estar con expertos en esta materia, tanto a nivel internacional, al senador Mayans, y de forma muy especial me gustaría agradecérselo a Odilia por todas las complicaciones y todo lo que ha hecho para que yo hoy esté aquí. Espero y deseo que la ponencia que se titula Las reformas del sistema de pensiones público en España y sus consecuencias para la población sea de interés para todos ustedes. Sobre todo, me voy a enfocar en la última parte, las consecuencias para la población. Yo, además de ser doctora en Economía, soy actuaria de seguros, y entonces, como todos los actuarios, siempre vamos a lo que son los números, ¿no? Deben cuadrarnos los números y debe ser sostenible, y para mí algo muy importante. Pero también nos estamos dando cuenta, y un paso posterior a estas investigaciones y a las reformas, es saber qué consecuencias está teniendo para la población. Y en eso es en lo que voy a centrarme hoy. Por favor, próxima diapositiva.
Ese era un esquema principal en el que yo dividía la presentación en dos partes. Debido al escaso tiempo que ya tenemos, la primera parte la voy a pasar un poquito más deprisa, porque además tanto el señor Arellano como Helmut han hecho caso y han hecho reflexiones en cuanto a la seguridad social, a los objetivos y demás. Y sobre todo yo me voy a centrar en las características del sistema de pensiones en España y las reformas que han sido dos reformas muy valientes, pero también muy laboriosas, que se han introducido en 2 años muy recientes. Han sido los años 2011 y 2013, y con el consecuente impacto que ha tenido también esas reformas de gran calado en la población, ¿no? Cómo se han llevado esas reformas a cabo, y además siendo reformas que suponían un cambio en la mentalidad de todos nosotros. Próxima, por favor. Bien, aquí únicamente yo introduzco siempre lo que es el sistema de seguridad social, aunque a lo largo de toda la semana entiendo que lo hayan explicado mucho mejor que yo. Y únicamente me quedo con la última de las definiciones que tienen, que es el conjunto integrado de medidas de ordenación estatal para la prevención y remedios de riesgos personales mediante prestaciones individualizadas y económicamente evaluables. Y para aquí me paro, porque aquí es realmente lo importante. Deben ser económicamente evaluables. Yo tengo que saber, ante ese riesgo que voy a tener en el futuro, puede ser, no siempre tenemos que hablar de jubilación, aunque es en el caso en el que nos ocupa hoy, pero puede ser la maternidad, lactancia, favor familiar, por pérdida, por, no sé, otro tipo de prestaciones como es el desempleo, que también hablaré próximamente, deben ser económicamente evaluables para poder cerciorar y para poder tomar medidas efectivamente que se ajusten y que consigan esa sostenibilidad futura del sistema. Próxima, por favor. Ahí tienen un cuadro resumen que he querido hacer en relación con diferentes aspectos y el principio que rige, ¿no? Aunque ya he comentado que los ponentes anteriores ya han comentado estos principios de forma global. En cuanto al desequilibrio entre la renta y las necesidades, rige el principio, sobre todo en España, de la globalidad. El campo de aplicación, nosotros tenemos una seguridad social totalmente universal, en función, luego veremos, de las prestaciones como pueden ser. Las prestaciones se rigen por el término y por el principio de igualdad. En cuanto a los medios financieros, existe una solidaridad general y el régimen de financiación, una solidaridad intergeneracional. Y esta palabra me la van a escuchar a lo largo de toda la presentación, porque una de las premisas básicas de la mayor parte de los estados europeos ha sido realizar reformas del estado de bienestar, del estado de la seguridad social, pero sin romper esa solidaridad intergeneracional. Por eso, la mayor parte de los cambios y modificaciones, aunque eso sería ya debate para otro sitio, una de las reformas ha sido siempre reformas paramétricas, pero dentro y manteniendo el sistema de reparto, ¿vale? A continuación lo comentaré con mayor énfasis. En cuanto a los 3 pilares, es básicamente lo que el señor Helmut acaba de comentar en función de la Organización Internacional de Trabajadores. Tenemos 3 niveles principales: un nivel asistencial, en el que todos los ciudadanos con cotizaciones insuficientes y carencia de medios económicos se le prevé de nosotros denominamos una prestación no contributiva, porque no han contribuido lo suficiente al sistema para obtenerla. Un nivel profesional en el que nos encontramos la mayor parte de todos los trabajadores que a lo largo de nuestra vida laboral vamos contribuyendo al sistema de seguridad social a cambio de unas prestaciones futuras o ante determinadas contingencias que puedan aparecer en nuestra vida. Y un nivel que es voluntario, que es el que se está... Por favor, para atrás. Sí, que es a partir de las últimas reformas desde el gobierno español el que mayor énfasis se está recabando. Es decir, creemos que el sistema va a necesitar reformas, va a seguir necesitándolas en el futuro, pero creemos que también van a existir esas pensiones públicas, pero que no van a ser igual que lo que venimos acostumbrándonos hasta ahora. Hasta ahora y antes de la reforma de 2011, España podía tener una tasa de sustitución o una tasa de reemplazo, para que entiendan, en torno casi al 90%, 80% del último salario. Esto con las últimas reformas que yo voy a comentar va a disminuir muchísimo. Por tanto, ¿qué se está intentando prever? Pues que la población pueda mantener
ese poder adquisitivo, ¿no?, que tenía antes de la jubilación. ¿Y cómo se está haciendo? Pues a través de medios complementarios, posibilitando el ahorro a través de otros productos financieros. Ante ello, por ejemplo, en el año 2014 se establecieron reformas en cuanto al IRPF o incluyeron otros sistemas de productos alternativos de ahorro, ya que España es uno de los países europeos en los que menos desarrollado está este tercer pilar en cuanto a la previsión complementaria. ¿Por qué? Pues muy sencillo, por lo que le he comentado hasta ahora. Si yo tenía casi un 90% de mi último salario, no tenía necesidad de complementar esa jubilación. Ahora sí que vamos a ver ese cambio de mentalidad y ese cambio de cultural que también indican esas reformas. Siguiente, por favor. En cuanto a la protección, la dividimos en tres partes. La no contributiva, que es la que he comentado anteriormente, por ejemplo, por vejez, desempleo, cargas familiares, está financiada íntegramente por impuestos. En la contributiva profesional y proporcional, que es en la que nos remite y sobre todo tiene mayor volumen en cuanto a las rentas, son salarios que se dejan de percibir y que están financiados por aportaciones previas, es decir, porque nosotros hemos cotizado anteriormente. No con nuestras cotizaciones, porque recuerdo que es un sistema de reparto, sino que el sistema tiene con nosotros un compromiso futuro por haber obtenido esas cotizaciones a lo largo del tiempo. Y en última instancia, prestaciones universales, como para nosotros algo universal y básico para toda la población es la asistencia sanitaria, servicios sociales y demás. Esta última parte sí que se está previendo la total financiación por parte de impuestos. Ahora es un mix entre cotizaciones y una parte de impuestos. Siguiente, por favor. En cuanto a los regímenes, no me voy a detener, únicamente especificar ahí algunos que se dividen. Regímenes me refiero en cuanto a cómo dividir a los trabajadores de la Seguridad Social. La mayoría, como entiendo que aquí los funcionarios van por una parte por una legislación mucho más específica de clases pasivas, y el resto estamos sostenidos en cuanto a regímenes, el general, que es en el que estamos la mayor parte, y otros regímenes especiales, como pueden ver ahí. Yo recuerdo que en una de las exposiciones que hicimos en la UNAM, en el mes de septiembre, lo que causó mayor revuelo y me preguntaron más las personas fueron por las empleadas de hogar. Y es que a partir de la reforma del año 2011, las empleadas de hogar tendrán que contribuir al sistema. Si no lo hacen ellas que en una parte, otra parte van a pagar el cabeza de familia en el caso de que estuvieran solamente en una casa o entre los varios cabezas de familia que pudieran preverse, ¿no? Esto ha beneficiado mucho y incrementó y además dio la posibilidad a estas personas de tener otro tipo de prestaciones. La única prestación que aún no están sometidas a ellas es la de desempleo, pero sí que tienen una posibilidad en cuanto a la maternidad, invalidez y demás. Siguiente, por favor. Siguiente. Me voy a centrar ya en lo que es el sistema de pensiones, cómo ha sido el sistema de pensiones históricamente y por cómo se regulaba hasta el año 2011. Básicamente se mantiene la forma de cálculo y demás, pero vamos a ver que existen algunos indicios que han causado un gran revuelo en la sociedad. Es un sistema de reparto, como todos conocen, en el que cada generación se financian con las cotizaciones de las generaciones activas. Son periódicas. Tenemos una pensión mensual, que son 14 pagas porque tienen 2 pagas extraordinarias al año. Y son de prestaciones definidas. Y aquí voy a hacer hincapié porque es un sistema de reparto de prestaciones definidas. ¿Qué implica esto? Que nosotros antes de jubilarnos podemos conocer nuestra pensión de jubilación. Y únicamente, aunque no espero que veamos las fórmulas, pero bueno, siempre me viene bien para luego explicarlas. Únicamente con la fórmula que pueden comprobar, nuestra pensión va a depender de 3 cosas principalmente. La edad de jubilación, el número de años que hayamos